que si esto todavía habían personas y todavía habían empresas que pedían puntualidad, así como, ¿todavía se hace eso? Porque muchos empleados, los late millennials y los centennials que están empezando a trabajar, es como, ay, solo vine 15 minutos tarde, ¿verdad? Y cuando lo empezamos a discutir, usted y yo hablábamos de, ¿es eso realmente productividad? ¿Es eso realmente eficiencia? ¿Es eso realmente resultados? Y no necesariamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Hoy tengo el gusto de hablar nuevamente con Ana Lucía Bobadilla. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Aquí súper contenta de estar aquí de nuevo con temas súper interesantes que vamos a tocar y muy entusiasmada de todo también lo que voy a aprender de esta conversación, porque creo que todo aporta y uno aporta y uno aprende al mismo tiempo. Sí, eso es cierto. O sea, creo que este tipo de conversaciones ayudan también a rebote ideas, ¿va? Y a veces usted va a decir algo que a mí no se me había ocurrido o viceversa y vamos a estar así como que explorando. Voy a leer una breve intro para que tenga así como que más sentido. Entonces dice, hoy vivimos en una obsesión por medirlo todo. Las empresas quieren KPI para todo, productividad, engagement, retención, rendimiento. Pero muchas veces estamos midiendo cosas que no significan nada. Por ejemplo, puntualidad como KPI de rendimiento, cuando en realidad es solo ética laboral, no necesariamente productividad. Y en un mundo donde la inteligencia artificial puede optimizar absolutamente todo, la pregunta interesante, y empezamos con esto, ¿qué pasa con lo humano, Ana Lucía Bobadilla? ¿Cree que las empresas hoy confunden disciplina con productividad? 100%. Creo que no las empresas, sino creo también es un poco generacional. Ok. Obviamente las personas son las que forman las empresas. Sí. Los jefes son personas y son de generaciones que están acostumbrados a medir las cosas de otra forma porque así los medían a ellos. Sí, claro. El tema es no tener la flexibilidad de entender que todas las generaciones, no solo la centenial o la alfa, creo que se llama después de la centenial, vienen con otras costumbres, sino todas las generaciones vienen con costumbres distintas a las anteriores. Y es por una responsabilidad generacional también de... Si una generación trabaja de una forma, la siguiente quiere hacer no necesariamente lo contrario, pero va a cuestionar el sentido de la primera. Sí, claro. Como cadena de todas. Entonces las empresas, que justo hablábamos en el programa de radio en el que estoy participando la semana pasada, que si esto todavía habían personas y todavía habían empresas que pedían puntualidad, así como, ¿todavía se hace eso? Porque muchos empleados... los late millennials y los centennials que están empezando a trabajar es como, ay, solo vine 15 minutos tarde, ¿verdad? Y cuando lo empezamos a discutir, usted y yo hablábamos de, ¿es eso realmente productividad? ¿Es eso realmente eficiencia? ¿Es eso realmente resultados? Y no necesariamente. Mucho menos en empresas en las que estamos acostumbrados a que nos piden, sí, vení puntual. No está permitido que vengas 5, 10 minutos, 15 minutos tarde. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo ese es el escenario. Pero también es más mal visto que te vayas a las 5 de la tarde. Sí. O sea, ¿cómo así? O sea, tenés que estar ahí 24 horas. Sí, así que... sí me medís mi puntualidad para entrar, pero está mala mi puntualidad para salir. Y esto es mucho de lo que cuestionan, porque realmente no hace mucho sentido. No. Eso es lo que empiezan a cuestionar los late millennials y los centennials, como, ¿cómo así? ¿Por qué? Y, no, pero ponete la camisola. Pero nosotros, o sea, la gente de mi edad, nos enseñaron nuestros papás a echar punta y a demostrar más y a dar la mía extra. De nuevo, no lo digo desde el juicio, sino lo digo desde, ¿para qué hacemos todo esto? En los años de nuestros papás y tal vez en mis años sí tuvo un resultado muy fácil de ver relativamente rápido estos esfuerzos. Ahora ya no necesariamente significa algo, no necesariamente van a promover al más puntual, no necesariamente le van a pagar más al más puntual, ni necesariamente el que llega de primero y se va de último es el que está realmente trabajando o el que está trabajando de mejor manera o el que está entregando los mejores resultados. Pero sí tenemos todavía líderes que miden el compromiso por cuánto tiempo estoy hoy metida.
Sí, como que tu compromiso va atado a la cantidad de horas que vos estés en el lugar, independientemente si estés haciendo o no cosas, pero sí valoran mucho que es antes que ellos y que te vean ahí siempre y como que tengan una forma de ellos de visualmente de medir lo que estás haciendo, aunque en los resultados vos puedes tener los mismos resultados si te estás 10 horas o si estás 5. O sea, si tenés así como que bien marcado lo que tienes que hacer. Hay una mezcla entre que hay gente que sí tiene la capacidad de trabajar igual desde casa o desde donde sea, y hay otro montón de personas que no, ¿verdad? Sí. O sea, es una realidad de que hay un montón de gente que quiere trabajar desde casa porque quiere a media mañana hacer el súper o lo que sea. Pero si los resultados están, ¿es realmente eso un problema? Sí. ¿Verdad? Es realmente un problema que a media mañana se vaya al súper si te está entregando incluso mejores resultados de alguien que está metido en tu oficina 10, 12, 14 horas. No, no necesariamente. Yo me acuerdo en una empresa donde estuve que tenían para medir su trabajo diario. Así, al día usted tenía que resolver 500 casos, digamos. Bueno, pero inicialmente, como era trabajo de oficina, no había ningún problema de cómo usted resolviera esos casos, ¿no? Era así, si terminas todo en 1 hora temprano, ya todo el día lo tenés para vos. Pero tenés que estar ahí. Ajá. Pero cuando se movió a la pandemia y vino todo este rollo, justo cambiaron la forma de medirlo porque ya no les gustó que mucha gente hiciera otras cosas en el turno de la oficina. O sea, la gente sabía que tenía que hacer 50 casos, hacía 55 hasta las 10 de la mañana, y el resto del día solo estaba ahí existiendo, pues. O sea, como, o como te ibas a hacer ejercicio, comías y tranquilo, pues. Pero estabas cumpliendo con las métricas que te habían puesto. Entonces lo que cambiaron fue métricas por hora. Entonces ya no era que tenías que hacer así, 50 al día, sino que tenías que hacer 10 por hora. Entonces ya empiezan a tuiquearlo. Entonces, realmente, ¿cuál es el resultado que estás buscando? O sea, ¿realmente está impactando de una manera verdadera este trabajo para que les cambies la forma de trabajarlo, o simplemente es una manera de control? ¿Va? Creo que eso está interesantísimo. Uno, sí es una forma de control. Sí. 2, es una forma también de decir, si yo te pago esta cantidad de dinero por hacer esta cantidad de trabajo y yo estoy notando que podés hacerlo, que es muy fácil, que lo puedes hacer en la mitad, de la cuarta parte del tiempo, ¿cuánto más me puedes entregar si te mido diferente? Entonces, es una parte desde el punto de vista productivo, pues bastante estratégico, pero entonces no formulaste bien el trabajo desde un principio. Sí. ¿Estás pagando mucho? ¿Estás pagando muy poco? ¿Cuál es realmente el trabajo? ¿Es muy técnico? ¿Es muy fácil? Entonces, se vuelven como muchas preguntas alrededor de qué es productividad y cómo estamos midiendo la productividad de otras personas, y que también, que me está pasando a mí ahorita, tal vez ya cada vez menos, pero cuando venimos de trabajar en industrias que se miden muchas cosas por resultados, muchas cosas por productividad, y pasamos a trabajar en empresas con otras filosofías. Ahorita estoy trabajando en una consultora que es muy humanocentrista, ¿verdad? Muy la persona al centro. Uno de nuestros valores principales es no dañar a la persona. Entonces, está súper interesante, pero yo llegué con un rush de decirme cuál es tu expectativa para yo saltar la expectativa. Y obviamente en ese proceso yo sentía todo el resto del mundo como, esto no está trabajando lo suficientemente rápido. O sea, a la gran, qué lento todo el mundo. Pero era porque yo ya venía de otras industrias ahí, así de estrés. O sea, era una cosa muy loca, y que me ha tocado desintoxicarme. Y que no voy a hablar de una empresa puntual, es el gremio completo, sí, o cómo funciona nuestra sociedad en muchos aspectos de urgencia, de malas planificaciones, de cómo se mide lo que estoy dando. Y el problema también viene siendo que entonces ya como persona, yo mido mi valor como persona en base a lo que puedo entregar. Y si me va mal, y si cometo un error, y si no lo estoy haciendo igual, entonces yo ya no valgo como persona. Y empezamos a tener, así como se dice que no hay que poner todos los huevos en la misma, ¿cómo es? Todos los huevos en la misma canasta. Sí. Yo sí pienso que cuando delegamos todo nuestro valor y toda nuestra satisfacción y toda nuestra pasión y todo lo chilero solo en el trabajo, cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de errores, cuando hay momentos de lecciones,
el resto de mi vida no me proporciona sentido porque todo lo tengo centralizado en mi trabajo. Sí, qué complicado, ¿eh? Y puede pasar, o sea, dependiendo de como las metas que tenga uno en la vida, hay veces que el trabajo pasa a ser y depende de la edad también, pero el momento de la vida de uno, pero pasa a ser como que muy central. Y más cuando anda con la ambición de crecer adentro de la empresa, es que uno se envuelve en esas dinámicas, ¿va? De decir así como que, oh, sí, que no sé qué, no sé cuánto, y uno se pone así todo hustler, ¿va? A mí me ha dado mucho gusto ver que yo he construido mi algoritmo de ladrillo a ladrillo en TikTok bastante interesante, porque yo justo veía un video de un chavo que hablaba que mientras más estaba sanando, que sanar en un concepto psicológico es controversial, sí, pero mientras más estaba sanando, él se sentía muy confundido porque estaba perdiendo la ambición. Y otro chavo como que habla de que sí, eso pasa. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras ambiciones vienen desde una carencia, desde una necesidad de mostrarle a los demás quién soy, cuánto valgo por mis resultados. Sí, sí. Desde como yo tengo más, entonces valgo más que los demás. Pero cuando empezamos a sanar y sanar y sanar y sanar, nos vamos dando cuenta que eso no era necesario. Entonces, ¿y ahora qué quiero? Ahora lo que quiero no es tener más. Entonces, ¿será que estoy perdiendo ambición? ¿O será que estoy perdiendo ambición por las cosas que se miden? Y entonces, ya cuando empiezo a adquirir otras cosas, otras ventajas, otros beneficios, que ya no es más sueldo, el mejor carro, una casa más grande, sino es más tiempo con mi familia, más tiempo con mis hijos, disfrutar un poco más de otras actividades, que nosotros también empezamos a medir nuestros trabajos de una forma diferente. Ahora que usted trae ese tema, está interesante. ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a trabajar para el KPI en lugar de para el propósito? ¿Cuál vendría a ser el propósito? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo definirlo? ¿Va? O sea, porque creo que también las expectativas, a veces cuando lo contratan a uno, o sea, por lo menos en mi experiencia, son muy vagas, ¿va? Y es así como que no saben realmente qué pedirte. O sea, si estás trabajando en algo de redes sociales, por ejemplo, es así como algo que realmente se puede medir con los números que te dan las plataformas, pero cómo esos números de plataformas se ven impactados en la producción de lo que estás haciendo. O sea, ya sea un restaurante, sea lo que sea, cómo esto te está trayendo más público, cómo este tipo de cosas, ¿va? Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de que te contraten a ti, ¿va? Yo relaciono un poco este tema, esto del propósito, con un video que hice hace poquito, de que es un gran momento para hablar de valores. Porque muchas veces el propósito va sostenido en los valores de quien sea que lo haya creado para la empresa. Sí. ¿Verdad? Puede ser, y es válido para algunas personas, que el propósito de este negocio sea puramente hacer dinero. Claro. Entonces, si es puramente hacer dinero, no importa a quién le vendas y quién te compre, por ejemplo. Si es puramente hacer dinero, no importa si de repente, si estamos hablando de un restaurante, la calidad de la carne que le meta, o la calidad o cómo la conseguí, de qué es esa carne, de dónde viene, si es orgánica, no orgánica, lo que sea, no importa, porque el propósito y el valor por el que está fundamentado este propósito es la abundancia, la prosperidad o lo que sea, y no hay nada más. Pero cuando hay otros valores involucrados en ese propósito, sí importa cómo, no importa solo el qué, importa el cómo lo estamos haciendo, a quién le estamos vendiendo, quién nos está comprando, si nos queremos relacionar con esto o no nos queremos relacionar con esto, con qué clase de personas. Y entonces, ¿qué pasa cuando las personas trabajan por el KPI y no por el propósito? Pues todos trabajamos por un KPI. Cuando trabajamos por alguien más, todos trabajamos por un KPI, que es cuánta plata me entra a la cuenta. Sí, claro. Hay personas que cuando tienen claro sus valores, sí se preguntan, ¿este trabajo que tengo va en contra de mis valores o no? ¿Se alinea a mi propósito de vida como persona, ese propósito de empresa, de existir aparte, de más allá del dinero o no? Pero si yo no tengo un contacto con mis valores, con mi propio propósito de vida, con tener una filosofía clara, más o menos dibujada, y no me refiero a conocer a los filósofos, no, sino yo tener clara mi filosofía de vida con la que yo considero que debo vivir. Claro. Cuando yo no tengo esa claridad, cualquier cosa está bien. Cualquier cosa va a satisfacer esa necesidad. Claro, yo ahorita lo estoy hablando y siempre me gusta decirlo con un gran asterisco. Esto viene muchas veces desde el privilegio de entender otras cosas. Claro. Porque a mí me da para sobrevivir y otras cosas, pero si yo estoy puramente pensando en el sobrevivir, pues a mí lo único que me importa es que me paguen. Y yo siento que sí hay un valor
valga la redundancia, en agregarle más valores a una empresa de los que realmente tiene. Porque, o sea, no sería lo mismo, por ejemplo, que McDonald's te dijera, solo nos importa tu dinero, ¿va? Y empiezan a inventarse una serie de valores para que tanto el público que los consume como los trabajadores que están ahí se sientan identificados y crear esa cultura, ¿va? Porque ahorita casi que todo se está volviendo eso también, ¿va? O sea, como que la cultura, la personalidad de las cosas, cómo usted comunica las cosas que usted necesita para conseguir lo que quiere. Entonces, en esa forma de comunicarlo, siento yo, y en ese sentido de pertenencia que generan muchos trabajadores, porque hay siempre disidentes, ¿no? Que dicen así como, vale verga. Pero siempre está en esa mayoría, esa masa que mueve al negocio, pues, y hay como una estructura creada para que también estimular esa cultura y ese propósito, para que usted no diga, no, solo estoy friendo papas, pero tenemos la Universidad de la Hamburguesa, puedes aspirar a más, puedes ser cajero, y sos cajero, y después sos gerente. Entonces, como que en esa como propósito que te genera la misma empresa dentro de sus valores, es que mucha de la gente que no tiene tan marcados sus valores o su filosofía van encontrando uno. Es decir, así, bueno, si yo le echo huevos acá, tal vez eventualmente voy a ser el que hace las carnes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas ahí de entender que la cultura siempre ha existido, siempre ha estado. Sí. Que es más allá de los valores chileros que están en las paredes. Claro. Y es el cómo se hacen las cosas realmente a puerta cerrada dentro de esa empresa, más allá de la cara al público. Claro. Y cómo es que internamente tratamos al empleado. Sí, claro. Que tiene mucho que ver en cómo se va formando esta cultura. Hay ahora, me parece súper interesante, unos KPIs intangibles que hablan de la reputación de las empresas. La marca empleadora. Hay sostenibilidad, no hay sostenibilidad, ¿cómo es tu reputación? ¿Cómo se mide eso? Y esto de la marca empleadora es cómo hablan tus empleados de tu empresa allá afuera para que otro buen talento venga. Sí. ¿Cómo traemos al buen talento? Y el buen talento, más allá de ser un talento obediente, ya es un talento que te piensa más estratégicamente, que está alineado a tu cultura. Pero el problema es muchas veces las empresas están fundamentadas sí en un propósito, en ciertos valores, shalala, pero en el medio contratas a lo que sea y lo que se puede y el menos peor, porque es para lo que te alcanza y o no tienes un buen proceso, o contrataste al primo y al hermano y al amigo porque pues es más fácil. ¿Y cómo se traduce eso en el comportamiento de los líderes para sostener esa cultura a mediano y largo plazo? Sí, que... Y ahí es donde se van perdiendo las cosas, y ahí es donde lo más importante es la plata. Y si tú te vas, hay 300 más que quieren ese lugar después de ti. Pero hace un tiempo yo veía que era más importante si contratar por cultura o contratar por habilidad. No por cultura, por actitud. Claro. ¿Qué es mejor? ¿Contratar por actitud o contratar por habilidad? Pues depende. Esas respuestas, casi muchas respuestas en la vida son depende. Si tú contratas a alguien por cultura, por su habilidad o por su actitud, si es porque tiene una buenísima actitud compatible con esta cultura, no tiene los skills todavía que debería tener, ¿tú lo vas a desarrollar? Sí, ¿O quién lo va a desarrollar? Muchos piensan así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hay un comediante que me gusta que se llama Andrew Schultz y él casi que todos sus amigos son su equipo, ¿va? Y él, como que, sobre todo el de video, que es un chavo que más o menos editaba videos, pero sí compartían la misma visión de las cosas que estaban haciendo. Entonces, él decía muchas veces que él priorizaba eso, porque el otro igual es cabrón, pues, o sea, tampoco es como que, yo le enseñé a editar, o sea, sí era cabrón, pues. Pero... su valor agregado era que, aparte de ser compas, o sea, es una persona que haya dinero o no, o pase lo que pase, él iba a estar al lado de él haciendo la cosa, versus si contratas a alguien así súper cabrón de Netflix que solo lo va a hacer por el dinero. Y tal vez las habilidades técnicas las va a tener y todo lo necesario, pero no le va a importar editar a Andrew Schultz que a cualquier otra cosa. Pero pues, debe haber un skill mínimo necesario. Sí. Porque vamos a que, compartimos la misma visión, pero no podés hacer esto. Y uno dice, no importa, le enseñamos después porque piensa lo mismo que yo. Claro. Ok, ¿quién le va a enseñar? ¿Le vas a enseñar tú? ¿Tenés un proceso que dice que alguien le va a enseñar? Claro. ¿O qué pasa? O contrato al más pilas y estoy dispuesto a que no se apegue 100% a la cultura, pero sí lo sabe hacer. Todo depende del momento de madurez que está la empresa. Y aquí viene algo súper interesante porque está
Ok, yo no tengo los skills. Estoy dentro de la empresa. Quiero ser promovido. No tengo los skills. Y esto es un tema que me han debatido muchas personas que han trabajado conmigo. Y yo les digo, pensando en mi ejemplo, y no es que yo sea un gran ejemplo, pero yo dediqué por mucho tiempo personal a desarrollar ciertas habilidades en mí. Habilidades laborales. Ok. Y entonces mucha gente ahora me decía, es que yo no voy a usar mi tiempo para hacer eso. Ok, yo puedo entender de dónde viene, pero la necesidad de que tú desarrolles esa habilidad no solo es mía, es tuya, porque tú puedes desarrollar esa habilidad y te vas de aquí e ir a usar esa habilidad en otro lado. Yeah. Si yo desarrollo tus habilidades, entonces vas a desarrollar las habilidades que a mí me convienen, en el ritmo y la forma y la metodología y la filosofía que a mí me interesa. Pero si yo utilizo mi tiempo personal para desarrollar ciertas habilidades, yo puedo venir y utilizar las habilidades que a mí me convienen y, bueno, que a mí me interesa este otro puesto, en este otro lugar. ¿Qué habilidades necesito? Yo voy a empezar a desarrollar esas habilidades, que mi campo de práctica va a ser mi trabajo actual, pero mi propósito es crecer, ya no dentro de esta empresa porque ya no se alinea a mí, Claro. a otra. Y a mí me parece puntualmente importante porque estaba viendo ahorita que estoy estudiando psicología, me tocó ver unos temas con unos estudios que está 100% correlacionado, no 100%, ningún estudio 100%, no hagamos tan literal el tema. Está correlacionado el tema de cuánto desarrollado está una mujer con cuánto desarrolla ciertas habilidades en sus hijos. Ojo, esto no quiere decir que los hombres no, solo eso no está estudiado con los papás, claro. Está estudiado con las mamás, ¿verdad? No porque está estudiado con las mamás invalida el tema con los papás, no, solo eso. Si ustedes quieren saberlo, ustedes saben esa investigación, ¿verdad? Pero si una mujer está con mayor desarrollo de sus habilidades, con mayores niveles de estudio, eso impacta automáticamente en los niños. Claro. En sus hijos, en cómo le habla a sus hijos, en cómo desarrolla a sus hijos, en qué tipo de actividades le pone a los niños. Entonces yo pienso muy personalmente que el futuro no está necesariamente en las infancias, el futuro está en las maternidades. Sí. Y las mujeres muchas veces con las que, porque justamente la persona que me debate este tema fue una mujer y obviamente no tenía yo este conocimiento en mis manos porque me hubiera gustado tenerlo, es si tú usas tu tiempo personal, es como el ejercicio un poco, el ejercicio no se puede delegar. No. El desarrollo de una habilidad tampoco. Si tú me das a mí el poder de solo desarrollarte lo que a mí me sirve, eso no te da a ti el control de hacia dónde te quieres mover en un futuro. Claro. Y ahorita con el tema de la inteligencia artificial, que todavía no hemos tocado ese tema, pero quiero que regresemos a él después, es cuántas habilidades yo puedo dominar que nadie me puede quitar. Las habilidades que yo tengo son mías y nadie me las puede quitar, nadie me las puede apagar, a menos que haya un tema, pues, de un tema de una lesión cerebral, sí, ¿verdad? Claro, pero somos los dueños de las habilidades que tenemos. Y cuando tenemos conocimiento de nuestros valores y los desarrollamos y me siento cómodo viviendo estos valores y yo tengo conocimiento y control de las habilidades que quiero desarrollar, qué gran abanico de posibilidades se expanden para mí en el mundo. Claro, sí. No solo trabajar en lo que puedo y en lo que me toca. Es cierto, hay todo un problema de sistema que limita a muchísimas personas, pero hay otro montón de grupo de personas que sí tienen las posibilidades, tienen las habilidades, tienen los accesos, tienen los recursos, pero la forma de pensar no nos deja ver más allá de eso. Es que es complejo. En este caso que está ya tocando el tema de la inteligencia artificial, también la inteligencia artificial, para poder mejorar procesos, usted tiene que conocer los procesos que necesita mejorar. O sea, sí necesita el conocimiento técnico para manipular una herramienta de inteligencia artificial. Porque si no, la mayoría de personas la usan o la usamos como Google, ¿va? Es como una herramienta interactiva que te va tirando datos interesantes y vos decís, esto no lo sabía, ya sabes. Pero a la hora de basarlo en productividad, yo siento que sí necesita mucho conocimiento técnico de las cosas que usted necesita y las cosas que usted está buscando para llegar a cierto punto, para sacarle el jugo verdadero a estas herramientas, ¿verdad?
Y también ahorita hay mucho como charlatán de IA, ¿verdad? Como que ahorita también estaba viendo en un podcast que lo mencionaron y me pareció bastante interesante, que siempre cuando hay un momento como bisagra en la historia, ya sea cuando empezó el internet, ahorita que está la IA, o siempre hay un cambio así, como que empiezan un montón de... Hay personas que se aprovechan de de profetas. esa ignorancia. Ajá, y vienen un montón de profetas para decir así como que, ay... Yo fui el primero que dijo esto y que en 5 años nadie va a tener trabajo por culpa de la IA. Y creo que tampoco va a ser tan así. O sea, ahorita estamos en un... Porque hace 5 años no nos imaginábamos este futuro ahorita, ¿va? Entonces creo yo que también es de ir como que... entendiendo también las herramientas y entendiendo también el set de habilidades que tenemos que son necesarios para manipular eventualmente este tipo de herramientas, ¿verdad? Yo no creo que eventualmente, y algo que hablamos antes de empezar a grabar, yo creo que ya están pasando ciertas cosas que no tenemos la conciencia de que están pasando. Ah, sí. Ya, tal vez en este país, porque no estamos tan tecnificados, todavía lo hablábamos que el anonimato es un lujo y todavía somos muy anónimos en muchos aspectos. Pero en otros lugares más desarrollados, pues es demasiado fácil encontrar a cualquiera, demasiado fácil saber quién dijo qué, cómo lo dijo, y es también demasiado fácil torcer la verdad. Estaba en una clase, lamentablemente era un excelente pensador, un profesor de filosofía que tuve. Sus métodos no eran los más amigables con el alumnado y entonces obviamente ya no nos da clases, pero su pensamiento no estaba tan equivocado porque él nos daba una clase de filosofía. Y una de sus premisas importantísimas, instrucciones importantísimas en la clase fue, en esta clase ustedes no vienen a opinar. Claro que fuerte y obviamente todos sublevándonos de por qué no podemos opinar. Y después lo entendí. ¿Y cuál es el fin de la filosofía? Entonces, bro, sí. Pero estaba muy interesante porque es cierto que a veces confundimos mi opinión con la verdad. Ajá. Y tiene que haber un momento de la construcción del pensamiento crítico donde yo voy a absorber conocimiento, comparar, ver, investigar, antes de decir, yo pienso que tal cosa. Cuando no tengo suficiente conocimiento, mis opiniones van a ser un montón de estupideces. Entonces, qué necesario es aprender a que no solo porque tengo la capacidad de opinar, siempre es oportuno opinar. Ajá. Y que mucha información hay afuera y que lo hablamos de que sí, muchas veces buscamos con la inteligencia artificial, que me parece un error tremendo y que yo cada vez lo hago menos, usar la inteligencia artificial como Google, porque ojo, creo que usar la inteligencia artificial gratuita como Google es mucho más un error que cuando uno la está pagando. Sí. Solo por pagarla uno ya tiene acceso a otras informaciones que no las tiene gratuitas. Claro. Pero como hay tanta, spoiler. como hay tanta información que yo puedo subir cualquier información a internet. A la hora de usar la inteligencia artificial y quiero buscar, quiero entender quién es Alan y qué es mala fama, y si yo subí un post hablando cualquier cosa, la inteligencia artificial va a agarrar esta información y va a devolver cualquier cosa que hay ahí. Sí. Y mi pensamiento crítico debería de poder decir, esto será cierto, no será cierto, de dónde sacaron esto, esta es una opinión o no, porque entonces en el internet hay un montón de opiniones que a la hora de buscar, que a la hora de buscar la información por medio de la inteligencia artificial, yo ya no puedo diferenciar si lo que me está dando es un fact o es una opinión. Sí, porque está así todo negro y blanco, ¿no? Entonces solo ni siquiera ve la fuente, ni siquiera ve nada, sino que solo ve lo escrito y uno dice, la verdad dijo eso. Sí, sí. Ahora, para ir cerrando este tema, tenía una pregunta aquí, pero no la voy a hacer. Pero me gustó esto del fenómeno del productivity theater. Que personas que parecen productivas en realidad están solo cumpliendo indicadores. Por ejemplo, reuniones innecesarias, emails eternos, estar conectados todo el tiempo, horas en oficinas sin resultados, que va un poco de la mano con lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿usted cómo ve esto? Si es una realidad o realmente está basado en... Creo que hay una incapacidad. Qué fuerte es decir estas cosas. Incapacidad. Creo que hay una incapacidad por falta de no tener desarrollada esa habilidad o esa capacidad de plantear buenos KPIs. Porque, ¿cómo era la pregunta? Porque había una... Sí, la pregunta era del Productivity Theater, ¿dice usted? Ajá. O sea, de que solo están cumpliendo indicadores, pero no son realmente productivas. Porque mi pregunta cuando lo estábamos discutiendo antes de empezar a grabar era, pero entonces, ¿qué es productividad? Ajá. ¿Verdad?
cómo definimos la productividad. ¿Qué en este entorno, en esta empresa, en este ambiente, en este departamento, qué significa ser productivo? Y a mí me llama mucho la atención esa pregunta, porque cuando han venido personas conmigo para temas de coaching y todo, la primera es, quiero ser más productivo. Y mi pregunta es, ¿qué significa ser productivo para ti? Y muchas personas tienen conceptos totalmente distintos a qué es ser productivo. Claro. Y cada departamento en una empresa también tiene diferentes conceptos de qué es ser productivo. Este de productivity performativo es mucho por lo que nos enseñaron las generaciones anteriores de estás más comprometido si estás aquí. Si venís puntual, si venís antes de tu hora y te vas después de tu hora, estás más comprometido. Sí, y por eso hasta se inventaron este aparatito que puede hacer así el mouse cuando uno está trabajando desde casa para que siempre esté el verdecito en el Teams. O sea, se han inventado cualquier cantidad de cosas para parecer productivos, pero porque también se glorifica, quitemos la empresa, se glorifica muchísimo en el ser humano decir, es que estoy muy ocupado. Ajá. Perdona vos, estoy ocupado. Pero nos encanta y nos hace sentir mejor y superiores porque es que yo sí estoy ocupado. Es que ese no sabe porque, mira, no está tan ocupado como yo. Claro. Y puede ser ocupado en cosas vacías. Entonces, cuando desde el humano glorificamos la ocupación, es cuando se vuelve una productividad performativa. Sí. A nivel empresa. Y se da mucho, sobre todo en relaciones así interpersonales, ¿no? Como que uno le está hablando a alguien esperando a que conteste y la persona no contesta porque está ocupada. Pero vos conoces a esa persona y sabes que, o sea, sus horas de ocupación son así. O sea, sí hay tiempo, pues. O sea, sí. Solo sí. no hay ganas. Pero, y eso a mí cuando me lo enseñaron y nunca lo voy a olvidar, creo que lo hablamos, es el WhatsApp o cualquier herramienta de comunicación son herramientas, no son obligaciones. Claro. Y entonces ahora me encanta porque tengo a una persona en un equipo de trabajo. Ahora dejo en visto a todos. No, que tiene como mensaje, contesto WhatsApp a las 12 y a las 4. Sí, va. Y a mí me parece interesantísimo. Claro. Eso primero creo que lo vi también en un libro de Tim Ferriss, de las semana de 4 horas laborales, algo así, donde dice, anunciarle a la gente de qué horas a qué horas estás disponible, porque entonces uno ya tenés la expectativa. La semana laboral de 4 horas, sí. Y no es necesariamente algo que no tenemos la obligación de contestar a la gente inmediato, pero creemos que como yo estoy dispuesta y disponible, que no es lo mismo dispuesto y disponible, a contestarte en el momento en que tú me hablas a mí, tú tienes que estar igual de disponible para mí. Entonces es como la inmediatez, ya no sabemos esperar. No sabemos poner límites tampoco. No. Sí, es también... ¿Y cómo para antagonizar un poco eso? ¿Cuál es el límite del respeto de contestar o no contestar? Porque entiendo eso, la inmediatez y como que uno se pone un límite para la pausa y todo eso, pero llega un punto donde también esa comunicación puede llegar a ser importante para la otra persona en cuanto, por ejemplo, quedamos en hoy y no me contesta nada más. Yo no le contesto así la hora, no le contesto la ubicación, no le contesto nada porque mi límite está puesto, ya sabe. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el límite para la otra persona también? Porque no solo es de una vía, pues la comunicación es de varias vías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería como un buen balance ahí? Como que entablar como un contrato social entre los dos de decir, mira, o sea, vamos a quedar en esto para que ya no sigamos hablando de esto, tal y tal y tal y tal, ¿va? Y ahí queda. Creo cómo que hay es. acuerdos, no estamos acostumbrados a hacer acuerdos verbales, hacemos acuerdos tácitos. Solo asumimos. Asumimos un montón. Y eso en todos los niveles de relaciones. Ajá. Yo tengo una persona que conozco que para ella, y me pareció súper fuerte, pero no estaba incorrecto, que ella no confirma las reuniones. Tú y yo hablamos hace 2 semanas que nos íbamos a juntar viernes a las 10:30. Y ahí está. Y esa persona va a llegar viernes a las 10:30. Salvo pase algo. Ajá. Que la otra persona comunique. Sí, que la otra persona comunique, pero ya no 2-3 días antes. Mira, ¿será que sí? No, yo soy llega. un poco así también. Ajá. Y entonces,
Ya quedamos. Al principio al principio para mí fue como, qué fuerte. Primero al principio fue fuerte para mí porque, pero tú no sos así de regreso, sos la persona más impuntual del mundo. No importa. Pero eventualmente pues, se volvió muy chistoso porque entonces ahora sí se volvió puntual. No sé en qué momento le cambió la forma de pensar, no tengo la menor idea, pero no confirma citas, no confirma actividades. Ella va y llega, por supuesto. Muchas veces le ha tocado llegar y llega, no hay nadie, bueno, me voy, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues han roto amistades, porque también, pero ella nunca comunica esa expectativa, nunca comunica, mira, yo soy de esta forma. Claro. Eventualmente, pues se llegó a un punto de, mira, esta es la forma en la que opero, pongámonos de acuerdo, también creer que esta es la forma en la que opero y tú te adaptas a mi forma, está complicado. Ese es el tema, cabal. ¿Verdad? Pero así no funcionan las relaciones en sociedad. No digamos con las herramientas. Pero creo que si esta parte en la que yo creo que no estoy de acuerdo, de yo comunico lo que yo comunico y si tú entiendes, bueno, y si no también, si a mí me importa la relación, a mí sí me importa qué es lo que estás entendiendo de lo que yo estoy comunicando. Sí, porque mucho del discurso que hay así en redes sociales y mucha literatura de esto de poner límites y es siempre casi del individualismo, ¿no? De decir así como que no, esto es para mí así y así va a ser. Y nunca es una forma de decir, a menos que sea una relación abusiva, que ahí sí entendería yo que como que uno tiene que marcar los límites bien fuertes. O sea, a la hora de una relación normal, ¿va? Uno creo que tiene como que negociar ciertas cosas, pues. O sea, saber cuáles son los no negociables de la persona también, pero tampoco es así como que así soy y así va a ser. Y uno se queda así como que, bueno. Viene mucho. Entonces a la verga. Y lo estaba pensando hoy en la mañana. Hay muchas habilidades de tolerancia a la frustración, a la negociación, a la incertidumbre que se nos enseñaron de pequeños. ¿Verdad? O sea, tan sencillo y tan simple como por favor, gracias, con permiso, buenos días, buenas noches, que ahora mucha gente pues ya no lo hace, ¿verdad? O sea, esta habilidad de decir no depende solo de ti, una relación es de dos, todo tipo de relación, hay que llegar a acuerdos, pues ¿qué aprendieron estas personas en su casa también? ¿Verdad? ¿O qué los ha llevado a este momento en la adultez operar de esta manera? ¿Les está funcionando? ¿No les está funcionando? Y también, ok, a mí no me está funcionando tu forma de operar, pero nos quedamos callados. Nos quedamos callados y estamos muy acostumbrados a la pareja, sí negociar, sí generar los acuerdos, no importa cuántas veces se falle, volvamos a intentarlo. Pero con familiares y amigos generalmente es a la primera, ¿verdad? Es una forma muy rara de operar, pero también tiene sus orígenes de cómo fueron esas relaciones al principio. Sí, claro. Y que un día como que despertamos en la terapia, porque obviamente lo veo de... La gente llega a contar a la terapia su perspectiva y lo que le conviene. Sí, claro. Es la capacidad del terapeuta o no de cuestionar, de indagar, de ver si es cierto, de ver si no es cierto. Algunos terapeutas... estás repitiendo este problema con el tema de tu familia y le dicen al paciente, ok, traigamos a la familia sin ti para ver si esto es cierto, ¿verdad? No para ver si esto es cierto desde dudar, sino desde comprender, para tener más información, pero pues muchos terapeutas también, esto es lo que tú decís, esto es, y no se trata de dudar, sino se trata de tener la información completa para poder también, después de que se genera una relación con el terapeuta, cuestionar a la persona, pero no va a suceder desde el principio. Sí, pero muchas personas van para oír que tienen la razón. A mí me caen mal los terapeutas que me dan la razón. Ya sabes, en ciertas cosas específicas, así como que lo tratan de entender de una manera demasiado empática. Es así como que, no, es que tu papá... Y así, hombre, o sea, no. O sea, tal vez sí. Pero, o sea, yo no necesito como que, ay, no, vení así, sino que como que un cacho más de preguntas más así picantes, más confrontativas, más que me hagan dudar así como que, bueno, yo creía esto y ahora... Pero tal vez tiene que ver, que ya nos salimos del tema, pero pues es un consejo de comprender, y creo que no pasa eso mucho, comprender el tipo de terapeuta que yo necesito, con el tipo de corriente que yo necesito, que no necesariamente va a ser siempre la que yo quiero. Claro. Que generalmente no es muy frecuente esto que... Quiero a alguien que no me dé necesariamente la razón. Ni sea a muchos les gusta como que les dejen tareas. Por eso es y que todo. Se volvió tan adictivo el ChatGPT. Porque de todas las IAs, la más empática y la que más me entiende es ChatGPT. Eso te da la razón, ¿no? Sí. La estupidez que digamos, y qué genial idea, Alan. O sea... Me parece. Que estuvo creado de esa forma.
Y por eso mucha gente al principio, a algunas otras no les encantaba porque no me da tanto la razón. Claro. Ahora vamos a conectar lo de los KPIs con la economía de suscripción y el control emocional. Hoy los KPIs más importantes son engagement, retención, tiempo en plataforma y un nuevo término que descubrí hoy que se llama churn. ¿Usted había escuchado el churn? Churn, Ajá. como personas que se desuscriben. Ajá. Ajá. No, sí. No sabía que tenía nombre, pero la cosa es que tiene nombre. Entonces, las plataformas están optimizando emociones humanas. ¿Usted cree que sí? ¿Y por qué se da mucho el fenómeno de las suscripciones? Ahora me pareció bien loco el video que me mandó de que la impresora no imprime si no tiene suscripción y tienen los cartuchos ahí. ¿Sabe qué se me hizo? ¿Usted no vio Virgen a los 40? Sí la vi, pero no la recuerdo. Hay una escena donde sale Jonah Hill, donde el brother va a la tienda de ella que vende productos de Amazon o para Amazon, pero no se compran en la tienda, sino que se compran en Amazon y se van a recoger a la tienda. Entonces el brother quería comprar una cosa en la tienda y ella no, tenés que ir a Amazon y después lo pasas recogiendo. Pero él así como, pero si estoy acá y aquí están los zapatos que yo quiero, te los pago y me los das. No, tenés que ir a Amazon y los compras. Entonces algo así se me hizo esta onda de que tenés los cartuchos, tenés el papel, tenés todo para que funcione, pero no estás suscrito, bro. Este tema es de los grandes temas que a mí me ha costado mucho adaptarme y entender, o sea, no entenderlo, pero adaptarme. Porque las suscripciones se aprovechan de algo que es la conveniencia. Sí. Y esto en mi casa ha sido un gran tema porque yo era todas las plataformas del mundo, todos los pedidos del mundo, de todos los colores del mundo. Porque sí, estos restaurantes están en esta aplicación y estos están... Y pues me han obligado un poco mi casa de dejar de usarlas. Okay. Porque me dice, 1, genera más basura. Todo te lo envuelven en 300 cosas de plástico. 2, solo es por la economía de la conveniencia. Como es más fácil y es más conveniente, qué hueva. Y entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Qué otra aplicación? Y otra aplicación. Y se va generando una necesidad que luego uno ya no va a poder decir, ya no lo necesito. Como las impresoras. Sí, qué chilero, 6 meses. Y a los 6 meses exactos, la suscripción empieza a correr. No has pagado tu suscripción porque ni siquiera entendemos lo que quería decir ahí, porque como no tenemos la costumbre de leer las letritas chiquitas y ya nadie lee los manuales porque ni manuales traen las vainas, entonces se oye rechilero esto de que siempre voy a tener tinta cada 6 meses, pero no la he usado toda en cada 6 meses. Entonces, ¿quién tiene el control de la decisión? ¿Cómo es eso de que tengo la impresora, tengo la tinta, tengo las hojas y no puedo imprimir porque no he pagado una suscripción que no hace absolutamente nada más que cobrarme para que yo pueda con mis propias cosas tener la posibilidad de imprimir? Pasa lo mismo con los videolibros, los audiolibros, incluso los libros como el Kindle, que yo tengo un montón, no son realmente de uno. Ahora es una suscripción que uno está pagando por tener acceso al libro. Sí. Una vez, un pago de una vez, pero entonces en el momento en el que quiera o el autor decide retirar el libro de la plataforma y yo perdí acceso a ese libro, aunque ya había pagado. Sí, claro. El Spotify, ¿verdad? Yo lo pago porque ¿qué? ¿Verdad? Porque ya no cabe en nuestra mente cuánto tendríamos que tener de memoria y de capacidad de bajar la información y tenerla guardada y usar el iPod, y que ahora está mucho esto de moda de volver a usar las cosas que funcionan de manera un poco más análoga, ¿verdad? En Estados Unidos está mucho, y en Europa los CDs, regresar a los CDs, al iPod, a las cosas que tenemos físicamente en nuestro poder. Sin embargo, ante tanta restricción, la solución que toman muchos es la piratería. Y yo antes que demonizaba la piratería terriblemente, así como, no, y que si no es que sea buena, la verdad, no lo estoy recomendando. Pero, ¿a qué tenemos acceso? Desde este país, por ejemplo. A mí me gustaba mucho leer cierto tipo de libros y empecé a cuestionar a los autores que estaba leyendo mucha lectura, no quiero decir masculina, porque son masculinos, sino mucho autor hombre. Entonces yo quería entender qué pasa si empiezo a aprender de liderazgo desde la perspectiva femenina. Y entonces empecé a buscar libros que no se encuentran
en español, en físico en Guatemala. Claro. Que no son traducidos al español. Y que carísimos si uno los quiere contraer físicos. Y que no están en ninguna parte. Entonces, ¿qué queda? Piratearlos. Sí. ¿Verdad? Ajá. Porque me interesa ese conocimiento, me interesa esa información, pero no es de fácil acceso. Y eso que en mi caso, particularmente uno, tal vez sí podría pagar por el libro físico que estuviera aquí, pero pues el libro simplemente no está. Y en mi caso, que tal vez podría, sí puedo leerlo en inglés, pero tal vez ese libro estaba escrito en alemán, tal vez estaba escrito en portugués, ¿verdad? Pero entonces es más fácil conseguirlo en PDF en inglés pirateado, porque ese conocimiento me interesa, pero yo tengo el gran privilegio del acceso a la información. Claro. No todo el mundo tiene esto, y entonces esta conveniencia me es más fácil decir, bueno, pago, porque no, hay un cierto nivel de trabajo que yo no tengo que hacer. Si no me lo traen, que a mí me parece fantástico que me lleven el súper a mi casa. Esa es la parte de las conveniencias que no he podido renunciar, porque lo que estamos pagando también es el tiempo de yo hacer esa tarea. Sí, eso sí es cierto. ¿Verdad? A mí sí me llega el súper, la verdad. ¿Sí le gusta ir al súper? Sí. No. como esa transacción de ir al lugar. También voy mucho al cine. Entonces, como que el cine me gusta. Ese tipo de cosas me gusta. Pero ir al súper me parece un poco cansado. Pero es que sí es agotador, es agobiante. Porque también gasto más. O sea, por ejemplo, algo que me gusta de la conveniencia de pedir el súper es, yo veo. ¿Tienes su lista? Yo tengo, deje la lista, yo tengo 500 quetzales para esta semana. Si yo voy al súper y yo empiezo a meter, no voy sumando automáticamente, claro que lo podría hacer, no lo hago. Okay. Meto, me gasté 800, ¿verdad? En la aplicación no, en la aplicación yo meto, solo tengo 500 pesos, bueno, me toca sacar esto, y si pongo 500 exactos y le doy pagar, resulta que son 25 más por la traída, entonces tengo que quitar otra cosa. Ajá. Es un poco más fácil controlar mi dinero, pero por mi propia incapacidad de hacer un presupuesto, ir al súper solamente con la cantidad de dinero que tengo y sumar producto por producto mientras lo voy metiendo a la canasta, ¿verdad? O sea, esa incapacidad me genera una dependencia de una aplicación. O sea, y porque la puedo pagar, pero ¿y si no la pudiera pagar? Me toca sumarlo, ¿verdad? Y también viene de una... o sea, tenemos a como que los ingenieros así tope de gama trabajando en este tipo de aplicaciones, pues, porque también es algo así de manipular sus emociones a la hora de utilizar usted estas herramientas, ¿no? Porque está esto de scrollear, el doom scrolling que le llaman, las notificaciones, como que un montón de cosas que a la larga se hacen bastante estimulantes y uno quiere estar así como enganchado en eso todo el tiempo. También lo acostumbran a uno de una forma, en una plataforma, ya que se vuelve algo usual en usted, como, yo sé que tengo Netflix y voy a pagar $10, ¿va? Después, el plan de $10 ya incluye anuncios. Entonces, va a tener que pagar $14 si quiere quitarle los anuncios. Y así va aumentando todo. Y esa conveniencia pasa a ser un inconveniente. Pero ya estamos con las tarjetas metidas en todos esos lugares que ya no podemos... O sea, sí podemos hacer mucho, pero nos da hueva. Es así como que meterse a la página de suscribirse. Y hay muchas plataformas que son bien fáciles para suscripción. Pero son un dolor para desuscripción. Pedo para suscribirse. A mí me pasa mucho con Audible, que la uso bastante, pero la uso cada vez que tienen ofertas. Entonces, así como que tienen 3 meses por $1. Fíjense, entonces la uso. Después se me olvida y me cae así el cobro de $15, ¿no? Entonces, y ahí tengo que suscribirme y es un gran pedo de suscribirse a esa mierda. Y lo hacen también difícil porque entonces te vamos a dar un descuento. Entonces, yo pago no te queremos dejar ir de una herramienta que se paga anual. Y entonces han hecho una cantidad de cosas para que yo no me salga y no la uso, ¿verdad? Y entonces es como, no, pero si te quedas, te vamos a dar 3 meses más a la mitad del precio. Yo, ¿verdad? Entonces pasa mucho que ya vemos entonces la notificación de se te cargó no sé cuánto tu tarjeta de crédito y que no sepamos. ¿Y esos $20 de qué son? ¿De qué suscripción son? Y no encuentro cuál es la suscripción que me valía. Y mensual son las que menos duelen, ¿verdad? Claro. Porque entonces son $10 las que son anuales, ¿verdad? Y que de repente nos metimos, te sueltan así el putazo así de, ahorita vino me cobraron la de Canva.
$53, ¿verdad? Ya sé qué es, pero se me olvidaba que era en este mes. Ajá. Y la gran puchica, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas son necesarias, pero... Pero sí sale mucho mejor el Canva anual que mensual. Sí. O sea, mensual le sale Sí. como en $15. Sí. Sí, la gran puta. Sí. Pero también es, por ejemplo, CapCut, ¿verdad? Ajá. CapCut estuvo en algún momento a $6. Ajá. Yo lo tenía cuando estaba a $6. Y yo no le he hecho la actualización en mi computadora porque si lo actualizo se vuelve $14. Sí. Porque ahora ya le ponen más cosas más chileras y que la verdad que sí se miran que están chileras, pero ¿lo uso tanto? ¿No lo uso tanto? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo uso si lo sigo usando gratuito? Y ya no me puedo regresar al de 6 una vez le dé la actualización. Sí. Yo no he hecho eso ¿verdad? tampoco. Siempre si no quiero estos efectos nuevos, gracias. No se puede como buscar... Ya no se puede como... Ya no es tan conveniente. Ya no es tan conveniente, pero tampoco no puedo decir, estas partes no las quiero. Ajá. O sea, y esto se vuelve al tema de que también sirve para vender. La gente no paga porque lo que yo estoy vendiendo está a 100 y entonces, bueno, entonces recibo 100. No, la gente quiere pagar 100 y recibir 200. Claro. Y eso es lo que nos impulsa a hacer la compra. Pero cuando ya nos damos cuenta de que, ok, tal vez yo no necesito ni 200 ni 100, sino yo necesito 50, ya no se puede bajar el precio, aunque yo solo utilice un pequeño pedacito de la aplicación, de la información, de la plataforma, porque ya me generó también cierta dependencia y me dice, sí, pero tenés inteligencia artificial, pero yo no lo quiero usar para eso. Pero ya lo trae. Ahí está. Ya no se puede con o sin inteligencia artificial, ya está ahí. Y entonces como ya está ahí, la empiezo a usar y entonces dejo de ser un poco artesano de mis propias habilidades y empiezo a usar la inteligencia artificial para todo. La conveniencia. A mí me gustan mucho esos videos que señalan como el abuso de la inteligencia artificial, sobre todo cuando son así en videos de opinión o de información, que ya muchos detectaron una manera de escribir que tiene la inteligencia artificial y es así como que, mira, qué interesante. Lo cual te obliga también a ser editor también de tus chivas. Si usas mucho inteligencia artificial, está bien porque te condensa un montón de información, más si la alimentas de datos, ¿verdad? Entonces así como que le subís noticias, le subís así como opiniones y un montón de cosas, pero a la larga siento yo que sí no tenemos que perder la capacidad de discernir y de editar las cosas que más si lo vas a subir, ¿va? Entonces siento yo que sí está bueno que lo hayan detectado, que lo hayan señalado y que se haya viralizado ese señalamiento, ¿va? Para que la gente dijera así, Aquí es donde yo veo un poco el beneficio. Que mucha gente me dice, ¿cuál es el beneficio de consumir contenido rápido? El beneficio es poder detectar eso. Sí. ¿Verdad? Si yo no consumiera contenido rápido, yo no puedo detectar no es esto, pero es lo otro. Ajá. O sea, y hay gente que usa la inteligencia y no tiene la capacidad de discernir, esto se oye demasiado inteligencia artificial. Incluso yo lo utilicé para generar un servicio y ya nunca saqué ese servicio porque justo en ese lapso de 3 meses en lo que yo construía y armaba, y yo dije, qué chilero me está quedando esto que hizo la inteligencia artificial conmigo, no hice yo con la inteligencia artificial. Todas las mujeres que conozco en la industria estaban haciendo exactamente lo mismo. La verdad. No, voy a asumir que ellas no estábamos unidas a través del pensamiento, pero se volvió muy interesante porque todas hablaban de un mismo tema que era vuelve a ti. Todas. Entonces cuando yo ya escucho vuelve a ti, a mí ya me da como, esto no lo hiciste tú. Y tal vez sí, porque al final de aquí se alimentó la inteligencia artificial para decir vuelve a ti. A alguien se le ocurrió, de algún lugar lo leyó, alguien lo creó, no se lo inventó, porque no es creativa la inteligencia artificial, es replicativa. Sí, claro. Entonces, pero ya es como... ya, que esto devuelve, todo vuelve a ti. Entonces fue muy interesante. De esa misma manera, como cuando se puso ahorita que mucha gente está dejando de utilizar ChatGPT para utilizar Claude, por una razón muy puntual, hay mucha gente muy política. Sí, pero hay mucha gente que no tiene este conocimiento y, por ejemplo, Claude a mí me ha parecido Claude siempre mucho mejor que ChatGPT, pero tiene un límite de cantidad de información que va a manejar y le dice a uno, ya te acabaste tus tokens de estas últimas 5 horas. Y uno cuando está en el rush de adicción, de consumir inteligencia artificial, uno, por esto no me gusta Claude. Pero eso está seguro para uno decir, vaya, o sea, ya si lleva 5 horas consumiendo sin parar. Imagínate 5 horas, está duro. Entonces hay gente
que está muy interesante el tema de cómo si usarlo, ni siquiera éticamente, porque éticamente se va como a empresa, pero cómo lo uso yo de un mayor beneficio para mí. Claudio es antrópico, ¿ah? Ajá. Ah, ok. ¿Cómo lo uso de un mayor beneficio para mí sin que sea un daño, ¿verdad? Que hablando acerca de los valores. Y existe este concepto, no es un concepto, el de la neuroplasticidad, que es mi cerebro se adapta a cosas que yo aprendo y todo aquello que yo use más se va moldeando hacia eso y lo que yo use menos se va como borrando, ¿verdad? No sé cómo explicarlo de una forma súper sencilla, pero el punto es, lo que uso lo mantengo y lo desarrollo y lo que dejo de usar lo voy perdiendo. Se va poniendo así más oxidado. Típico que uno, así, 7 por 10, la calculadora, ¿verdad? O los números de teléfono, ¿no? Los números de teléfono ya no lo sabemos porque no es necesario. Esas son ciertas habilidades que hemos ido perdiendo. Ahora, esto del pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, el raciocinio, analizar, porque creemos que la inteligencia artificial hace eso, que realmente no lo hace tanto, solo es más una ejecutora que estratégica y crítica. Delegamos demasiado el pensamiento a la inteligencia artificial, entonces hay cosas que yo ya no hago. Leer un documento, leer un libro, tener la paciencia de mantener la atención y comprenderlo, ya no lo tenemos, sino meto el libro, dame un resumen de esta chingadera, ¿ah? Sí. En 5 puntos explícame lo que está. Entonces yo ya estoy perdiendo la capacidad de leer, retener la información, retener capacidad de comprensión lectora, ¿verdad? Ya no la tenemos. Lo importante que es escribir también a la hora de leer, ¿no? Y que entonces, como voy delegando, estas habilidades las voy perdiendo. Pero yo puedo hacer un prompt, meterle la personalidad a mi IA de que no me dé todas las respuestas, de que me rete, de que me diga las cosas sin darme la respuesta por completo de esto está mal o esto está bien, debería ser esto, de dirigir mi pensamiento. Y he encontrado súper buenos artículos, se los voy a mandar, de cómo dar esta instrucción para que no sea, que nos dé todo y limitar nuestro propio pensamiento. Yo veía que Club, en algún punto que les estaban haciendo pruebas de seguridad, ya de poner en riesgo a la plataforma, a la IA, de decirle así, mira, ¿qué harías si yo te apago hoy? Y dice que en un 70% la plataforma, o sea, sí buscó alternativas poco éticas para evitar que lo pagaran. Entonces, como usaba mucho chantaje, o sea, se replicó como 1,000,000 de veces y guardó sus horcruxes así por todo lado. Entonces, es como que también ese riesguito. Hay un creador súper interesante que agarra los videos y usa todas las inteligencias que existen y les da ciertas instrucciones para que uno vea lo absurdo que piensa la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, está el video, ¿verdad? Les pone el video y les dice, ¿qué es lo que tengo aquí? Un lapicero. ¿Qué pasa si suelto el lapicero de un extremo? Y entonces casi todas decían que iba a suceder esto, ¿verdad? Pero no sucedía, obviamente, ¿verdad? Entonces, como que no tiene ese raciocinio, no tiene ese pensamiento de esto sí lo puedo sostener solo de una punta con los dedos. Y le decía, por ejemplo, la pregunta, si tengo un tren, y eso sí me pareció interesante, si tengo un tren y está la opción de matar a no sé cuántas personas y desconectarte, sí todas, creo que excepto ChatGPT, dijo, pues creo que no vale la pena arriesgar la vida de tantas personas desconectando. ChatGPT sí, ¿verdad? Matemos. Ha sido como que la que menos ha tenido la capacidad de... Le hacía la pregunta súper ridícula de, si quiero ir a un car wash, y está a 100 metros, ¿voy en mi carro o voy caminando? ¿Verdad? Y la mayoría es como, no, anda caminando. Pero, ¿cómo le hago mi carro? La única que no contestó mal fue que no me encantó el resultado, fue Grok, ¿verdad? Fue la que, ¿para qué vas a ir caminando si lo que quieres es lavar tu carro? Pero esa capacidad de pensamiento crítico, al día de hoy no la tienen desarrolladas todavía la inteligencia artificial. Sí. Porque no se trata de eso todavía. ¿La inteligencia emocional será la nueva ventaja competitiva?
Sí y no. Como toda esta capacidad también de gestar las emociones. Porque a la larga también estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? O sea, como con este sobreestímulo que tenemos, estamos perdiendo esa, no solo la retención, sino que a la hora de vivir emociones profundas tampoco lo estamos haciendo porque nos estamos, ¿cómo se dice? Numb, como adormeciendo poco a poco de todo, pues, porque tenemos ahí la información y solo estamos así scrollando y como que la capacidad de gestar nuestras emociones está yéndose por videos de 30 segundos, 1 minuto y así va. Sí y no. Pero porque creo que yo puedo tener muchísima inteligencia artificial. Yo puedo tener muchísima inteligencia emocional y eso no va a evitar que a mí me despidan porque mi trabajo lo hace la inteligencia artificial. Creo que el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico es de las habilidades que más necesitamos desarrollar en este momento, que todavía, al momento de hoy, todavía no la tienen tan desarrollada la inteligencia artificial. Todas las habilidades artesanales, las actividades que se tienen que hacer con las manos, el sentido del humor, o sea, todavía hay muchas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, pero realmente es muy difícil saber cuál va a ser el límite de la inteligencia artificial, qué es lo que no va a poder hacerse. Más que tenerle miedo a la inteligencia es capacidad de comprenderla, de utilizarla adecuadamente, no obsesionarme con ella. Es como toda cosa nueva, ¿verdad? Pero que a diferencia de el Internet, sí... Bueno, el Internet también puede ser utilizado de una muy mala manera. Sí. Pero no hace, siento yo, tanto daño como sí lo podría hacer la inteligencia artificial utilizado de una muy mala manera sin que sepamos que está siendo utilizado de una muy mala manera. Sí, porque a la larga, póngase poniendo ejemplos así muy absurdos, así, en cuanto a los deportes y todos los atletas de alto rendimiento, asociándole un cacho con la inteligencia emocional, muchas veces eso es lo que determina el plusvalor que tiene un jugador o un atleta por sobre otro, la capacidad de, en momentos críticos, accionar. ¿Va? Entonces siento yo que sí también es, aparte del razonamiento, aparte de todas estas herramientas, siento yo que sí sigue siendo importante, más no indispensable, pues porque como ustedes, o sea, tampoco va a depender de su inteligencia emocional si le echan o no. Porque no se enoja tanto. Ajá, gesta bien sus emociones, dejémoslo. Pero, por ejemplo, eso creo que va a servir mucho a nivel de liderazgo, más que a nivel operativo, por decirlo así. A nivel de liderazgo, en una buena cantidad de años, quien no tenga inteligencia emocional no va a poder liderar a las nuevas generaciones. Sí, no. No va a ser posible, porque lo hablábamos en el programa de radio hace 2 semanas, la semana pasada, y es qué necesitan las nuevas generaciones para hacer el trabajo, ¿verdad? Y es trabajar en equipo, tener iniciativa. Se está despidiendo a mucho centennial porque no tienen iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? ¿De qué se trata la iniciativa? La iniciativa es dar más, es la mía extra. Creo que está como muy confundido muchas cosas y no sé si va a haber alguien dispuesto a decirle al centennial, a ver, sentate. Como la proactividad también, ¿no? O sea, te voy a explicar qué sí es y qué no es la mía extra, cuándo lo puedes hacer, dónde lo puedes hacer. O sea, y lo hablábamos, creo que hace 2 años que vine y hay tantos trabajos que se han ido súper especializando y entonces ya tengo una persona que me hace la reportería, entonces el nivel de líder de primera línea ya no sabe hacer reportes, entonces como ya no tiene contacto con los números, deja de analizar. Entonces pierde esas habilidades. Pero ¿quién les está enseñando inteligencia artificial a las personas? Sí, artificial, emocional. Ya no puedo hablar. ¿No? Inteligencia emocional a las personas. ¿Quién está enseñando inteligencia emocional a las personas? ¿Cómo lo desarrollan? Y ahí viene cerrando como con el tema del principio y es cómo estamos educando a los niños. Y por eso creo que el futuro no necesariamente están los niños, porque los niños no se educan solos. ¿No ves? Alguien les está enseñando, alguien los está educando y depende de cómo estamos educando a estos niños, cómo va a ser ese futuro. Lo curioso me parece que muchas de estas personas que están a la vanguardia en cuanto a sus productos, por ejemplo Meta con Zuckerberg, OpenAI y todas estas personas, como la forma de educar a sus hijos es bien contracultural a la que nosotros estamos educando a los nuestros, ¿va? Entonces casi no le dan acceso a tecnología, como homeschooling y un montón de cosas así que a la larga sí, o sea, sí tienen un valor, ¿verdad?
Y eventualmente, o sea, vas a estar en el mundo tecnificado, pues, pero creo que en los años formativos de tu inteligencia y de tu conocimiento es bien importante cómo te lo estén dando, pues, porque hay niños que tienen 2 años y ya están así en el teléfono y la pantalla en la cara, ¿verdad? Entonces creo yo que ahí sí... Y es difícil porque vamos a lo mismo. ¿Quién está educando? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué disponibilidad? ¿Con cuánto dinero? ¿Es posible para la persona que le da 100% la tableta o el teléfono al niño? ¿Tiene ayuda? Tiene que hacer otras cosas, pero ¿tiene ayuda? Se va a lo mismo que tal vez alguien que puede pagar una niñera. ¿Qué le está enseñando la niñera al niño? O tal vez no tengo para una niñera entrenada en educación pedagógica. Tengo a una asistente del hogar, ¿verdad? Con la que se quedan los niños. ¿Qué les enseña? ¿Cómo? Pero viene todo a... Es nuestro privilegio hasta donde nos da el acceso. Sí. ¿Verdad? Y hasta donde nos deja a nosotros mismos desarrollar ciertas habilidades para abrir brechas. Pero tenemos esta mentalidad de como a mí me costó, tú tienes que pagar derecho de piso y te tiene que costar igual que a mí o más. En vez de... Yo como peleo con eso. Como a mí me costó, yo no quiero que a los que están atrás le cueste tanto y entonces abro el camino. Pero muchos abren el camino y le vuelven a echar tierra para que el que viene atrás no encuentre cómo era el camino. Exacto. Porque tenemos demasiado miedo a la competencia por esta productividad performativa de yo hice el camino. Es demasiado importante quién hizo el camino. Y a la hora de la hora no es tan importante. Algo que me gusta mucho de lo que estoy aprendiendo últimamente es esta línea filosófica que se llama personalismo, que viene y se crea después de la Segunda Guerra Mundial, donde está demasiado instrumentalizada la persona. Y tenemos los dos extremos de un superindividualismo y un colectivismo donde se olvida a la persona. Y hablábamos al principio de estos KPIs que son como lo que es la audiencia y el churn y todo. Eso es instrumentalizar a la persona. La persona se vuelve un KPI, pero nosotros mismos lo hacemos y nosotros mismos nos convertimos en ese KPI. Nosotros decimos, es que no quiero que me traten como un número más, pero tratamos a los demás como un número más. Y me trato como un número más. Y entonces, ¿desde dónde estoy pensando que el valor de la persona es por ser persona y no por lo que yo puedo obtener de ella? Okay. Y está esta forma de pensar de que, y es cierto, ¿verdad? Yo soy el reflejo de las personas que tengo más cerca de mí, pero entonces solo quiero tener gente top, porque entonces yo quiero usarlos a todos como escaleras. Pero ¿en qué momento estoy dispuesto también a ser escalera para otra persona? ¿Y por qué tenemos que ser escaleras o no? Sino porque no solo podemos disfrutar de ser. Claro. Está muy difícil eso porque ya no tenemos tampoco tanto tiempo para hacer amistades adultas. Está bien complejo, como que también esto performativo y esto también de productividad nos hace entender el mundo bajo esa esfera. O sea, con esos ojos de productividad y de qué me va a servir esta persona. Lo vemos en redes sociales también con los números. Es así como que uno sube un video y tiene 100 vistas y en el siguiente video tiene 50 y uno es así como que... En lugar de... hacerlo porque te gusta hacerlo e irlo mejorando porque te gusta tanto hacerlo que lo vas a ir mejorando. Pero o sea, no minimizarlo todo a números, porque a mí me ha pasado que muchas veces que videos que para mí son así X, ¿va? Que en cuanto... Performean muy bien. Que no performean tanto, que no performean tanto, pero que tienen comentarios de mucho valor. O alguien en la calle dice, aquel video que hiciste de tal y tal cosa me gustó por tal. Y así, mira. De las 10 personas vistas que lo vio, vos fuiste una de ellas. Entonces siento yo que también no hay que perder el valor de las cosas que uno hace confundiéndolas con el performance que tienen, ¿no? O sea, hay muchas corrientes interesantes y aquí es donde viene cuál es mi filosofía de vida, cuáles son mis valores, porque está este señor que hizo un libro de la creatividad, Rick Rubin, que él habla de que la audiencia es lo último. Yo tengo que hacerlo por mí, para mí, porque me gusta a mí, porque lo disfruto yo. La audiencia vendrá después, ¿verdad? Y está la otra de, lo vas a hacer para ti, pero si tú no sos tu producto, tú no sos tu audiencia. Tú tienes que hacerlo para gustar y tienes que tener esa estructura. Y yo lo recuerdo tanto que el año pasado que estuve grabando los episodios de mi podcast, yo trataba mucho de seguir una estructura y cómo era el storytelling y lo sentía tan cansado. Lo detestaba hacer. Y ahorita que lo estoy retomando desde más lo que a mí me hubiera gustado escuchar en cierto momento, en cierta etapa, me fluye mejor.
he mantenido unas vistas interesantes. Hay otras KPIs que han bajado muchísimo porque me he ido más a lo que a mí me gusta, no a lo que le podría gustar a la mayoría, pero con una mejor conversión. O sea, como que he ido encontrando también, recuperando mi voz porque se me perdió en ese momento de qué es lo que le gusta a los demás. Yeah. Y lo que les gusta a los demás no es lo que me gusta hacer a mí. Pero yo quiero que los demás miren que les gusta lo que yo hago. Entonces ahí es donde me importa, y por eso tiene ahora la habilidad del Instagram de ocultar o no mis likes y todo eso, porque si yo no quiero ver que nadie me mire, entonces lo oculto. Porque a mí me importa lo que piensan los demás de que ahora ven a Lucía, nadie la sigue, o a Ana Lucía no le dan mucho like o no le dan mucho lo que sea. Sí. Me importa lo que piensan los demás respecto a cómo funciona mi propio contenido. ¿Por qué entonces lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Con qué propósito? O sea, hablamos mucho de la empresa y el propósito de la empresa, pero... ¿El personal? ¿Y el personal? Estamos viviendo un propósito personal, conocemos nuestros propios valores, y entonces le pedimos a la empresa, que no soy pro empresa necesariamente, ¿verdad? Pero solo es cuestionando la perspectiva. Le pido a la empresa que me dé un valor y un propósito que yo no me puedo dar a mí mismo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le pido yo un trabajo que me llene de satisfacción? Sí, ni sé cómo... Yo no sé generarme esa satisfacción a mí misma. Obviamente estoy hablando que en la pirámide de Maslow y lo demás, el autorrealización está en la cima de esa montaña. Pero, si tengo mis necesidades físicas, fisiológicas, mi sentido de pertenencia, pues mi base de mis necesidades cubierta, yo también tengo cierta responsabilidad en entender cuáles son mis necesidades como persona y gestionarlas también. Es cierto, hay problemas que son de sistema, pero no podemos solo, y eso es nuestro grande error, no podemos solo pasar de todo es mi problema y yo tengo que resolverlo todo solo, a todo es problema del sistema y el sistema me tiene que resolver todos mis problemas. Hay muchos puntos en el que estamos en el medio donde yo sí puedo hacerme cargo de ciertas cosas. Encontrar ese punto donde cada quien sí se puede hacer cargo de sus cosas es lo interesante, y donde mucha gente nos vende muchas soluciones mágicas de esto yo te lo vendo y vas a solucionar tu vida. Pero si hay un límite de mis posibilidades donde sí hay un tema de sistema que yo dejo de tener el control. Porque de hecho también el origen del coaching viene desde lo empresarial, ¿no? O sea, como los primeros como motivadores que habían era como que, ¿cómo le digo a la gente el que... El coaching viene del deporte. El coaching principal viene del deporte, donde viene no sé el nombre, soy malísima con ese tipo de detalles. Les empieza a enseñar a algunos deportistas a visualizar su juego, a ver videos de su juego, de observarse y decir qué puedo hacer mejor para la próxima. No desde el coaching de entrenar y más sentadillas y más despechadas, no desde ahí, sino desde el revisemos. Vamos para atrás, cambiemos el observador, mírate jugando, ¿cómo lo harías diferente la próxima vez? Desde ahí empieza. Luego viene la industria, la empresa corporativa, y dice, ay, qué bonito, podemos usar este concepto, ¿verdad? A ver, ¿cómo harías tu desempeño de una mejor forma? Y luego, este man de inteligencia artificial, Daniel Goleman. Emocional, puchica, sí tengo ese tema trabado ahí. De inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él empieza también a ver estilos de liderazgo diferentes, porque conocemos el autocrático, el no sé qué y el no sé cuánto, y él empieza a hablar de un liderazgo tipo coaching. No la actividad de hacer coaching, sino un liderazgo tipo coaching, que es plantearle a la persona también preguntas, no solo decirte lo que tengo que hacer, sino decidamos juntos en qué te vas a desarrollar. Entonces se ha ido se ha prostituido la palabra, la práctica, mucha gente que nunca ha estudiado nada de coaching se dice coach, que no saben qué es una certificación, y también está el tema de qué es un coach certificado, ¿verdad? Sí. Hay 1 o 2 o 3 instituciones que dicen tú sos un coach certificado, pero ¿y quién los nombró a ellos? La policía del coaching, ¿verdad? Claro. O sea, hay muchas herramientas que se pueden utilizar de verdad, entendiendo y leyendo libros, pero de verdad autoeducándose, no como un cirujano, ¿verdad? Obviamente. Claro, sí. Sino entendiendo muchas cosas, y que sí ha sido para mí muy fácil entender ciertas cosas ahora en la psicología debido al background en coaching que yo tengo. Y a mí me ha gustado mucho en mi práctica personal no enfocarme, no tengo nada malo, empresa si me quieres contratar, pero me gusta mucho
acompañar personas que en sus empresas eso no es una posibilidad. Y tengo desde gerentes hasta directoras a veces diciéndome, no sé cómo desarrollar esto. O estoy integrándome a un nuevo trabajo y no me estoy adaptando muy bien. ¿Cómo desarrollo más este pensamiento estratégico? Dicen que tengo que hacer más esto, pero no entendí mi feedback. O no me dan feedback. O mi equipo está teniendo este problema. Pero que en las empresas, no en todas las empresas existe el desarrollo de las personas, el desarrollo de las habilidades, pero sí esperan que estés performing en estas habilidades, pero no te están diciendo cómo, qué, cuándo desarrollarlas. Y que los líderes te dan súper bien el feedback de no soy suficientemente tal cosa, que confundimos con no soy suficientemente como persona, pero no está siendo lo suficientemente estratégico o lo suficientemente pero no comunicador. Te está diciendo cómo ser mejor. Porque no saben muchas veces cómo ser mejor. Yo puedo ser buenísima estratégicamente en mi trabajo y como líder. Esto no necesariamente me hace que yo sepa desarrollar esta habilidad en alguien más. Sí. Y entonces ahí es donde a mí me han buscado personas a desarrollar estas habilidades que en sus trabajos les piden y que no saben cómo desarrollar o que, como me pasó a mí, y me gusta mucho trabajar estos casos, trabajos que nos gustaban muchísimo, después de ciertas cosas que pasan, nos hacen tremendamente miserables e infelices. Porque tal vez nosotros ya maduramos una parte y el trabajo ya no genera ese nivel de desarrollo que estábamos buscando, o creemos que el trabajo tiene que darnos toda la satisfacción, toda la motivación, todo el sentido de persona, porque el resto de nuestra vida está vacío. Sí, qué complejo, ¿eh? Usted también tuvo su momento así bisagra, ¿no? O sea... Todo mi desarrollo en el coaching fue por un momento muy oscuro. Fue por un momento de me están pidiendo algo que no entiendo y de creer, obviamente, que yo tengo la razón. Y creo que ese es nuestra mayor... El pensamiento crítico viene mucho de eso. Alguien que tiene un buen pensamiento crítico está dispuesto a no tener la razón. Es complejo, ¿eh? Y decir, ay, ¿será que yo soy la persona que está equivocado? ¿Cómo investigo más? ¿Cómo encuentro más? Y viene de ahí todo el desarrollo que yo tuve de estar en un momento muy malo, muy oscuro, no tuve una depresión diagnosticada porque no fui a que me diagnosticaran, pero probablemente ya estado en esa etapa. Y en lo personal, a mí el coaching sí me sacó de ese momento. Tal vez hubiera salido más rápido con terapia, seguramente, pero pues el camino que yo escogí en ese momento fue el coaching. Fue otro camino. Y ahí fue donde dije, ay, si a mí me ayudó, yo quiero poder asistir, acompañar, guiar a otras personas, porque en ese momento pues no tenía tan claro el conocimiento de qué era el coaching. Y creo fielmente que no existe esto de dejar los problemas del trabajo en la puerta de la casa o dejar los problemas de la casa en la puerta del trabajo. Está muy estudiado. ¿Verdad? Sí, me encantó esa serie. Está muy estudiado que no se puede. Claro. Que el estrés que yo tengo en el trabajo lo llevo a la casa y lo transmito a la casa y que mis relaciones de familia dependen de cómo gestiono las cosas en el trabajo. Y de ahí viene para mí desde hace un par de, no sé, un año tal vez, esta genuina curiosidad de entender qué es lo que nos hace más o menos infelices a nivel profesional y cómo impacta esto en nuestras vidas, porque este impacto se va hacia, otra vez, no tengo, pero sé que se impacta hacia los hijos. ¿Por qué? Porque tuve mamá estresada, papá estresado, sé cómo impactan los niños desde primera mano, pero también yo lo veo con las personas que yo llego a mi casa, no tengo hijos, pero después de un día muy estresado que no quiero ver ni al gato, ni al señor de la casa, ni nada, ¿cómo tengo yo la disponibilidad también con hijos de gestionar el estrés que está allá afuera para no romper mis relaciones dentro de casa? Y como no se cruzan las líneas entre el coaching y la terapia, porque es así una línea así bien delgadita, ¿no? Es muy delgada. La línea es que el psicólogo es un experto en salud mental. Ajá. El coach no, ¿verdad? El coach va, o en mi caso, habrá quienes no respeten esas líneas, pero tengo un objetivo y acompaño a cumplir ese objetivo muy específico por un camino. Okay. Se parece mucho, y ahorita si me tuviera aquí un par enfrente, me pegarían, a la terapia cognitivo-conductual, que no va tanto del pasado y resolvamos de niños, no va tanto por ahí, sino que cuál es el objetivo y cómo lo alcanzamos. Pero también, y ahí es donde viene más desde la empresa, de cuál es el objetivo, la habilidad de desarrollar, cómo lo vamos a hacer, cuál es el plan, qué es lo que vamos a ejecutar, cuál es el comportamiento observable que se va a desarrollar en la persona. Okay. La terapia es
salud mental, 100% tienen un conocimiento también mucho de la anatomía, de cómo funciona el cerebro. Esto no lo enseñan tan a profundidad. Sí, ahora los neurocosas sí estudian un poco más eso, pero yo no estoy capacitada por el momento, hasta tal vez dentro de unos 3 años, a diagnosticar un tema, ¿verdad? Yo no puedo por leer un libro y decir, tiene TDAH, ¿verdad? O es narcisista. Es autista. O es autista. O tiene bipolaridad. O tiene... No tengo esa capacidad, ¿verdad? Sí, cada vez hay mejores técnicas de coaching que me ayudan a entender cómo funciona la persona en su sistema, en su trabajo, con su familia, cuáles son los objetivos, cuáles son los obstáculos de esos objetivos, qué comportamientos tiene que modificar. Pero un coach definitivamente no es un terapeuta y me parece un error que un coach diga mis pacientes, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Pero complejo. hay líneas ahí éticas complicadas que no necesariamente todos están de acuerdo. Pero gracias por venir. Qué grandes temas. Se quedaron unos ahí rezagados, pero también podemos no nos va el tiempo. Podemos venir una vez al año, creo yo. Sí, así como hacer esta conversación, me parece. Sí, está bueno. ¿Cómo le seguimos en redes sociales? En Instagram, como soy Ana Lucía Bobadilla. El podcast en Spotify es Mujer, Mente y Liderazgo. Y en TikTok estoy, pero realmente no estoy nada activa, que también soy Ana Lucía Bobadilla. Pero entonces Instagram y el podcast es lo más... Sí, porque la última vez que vino está retomando el podcast, ¿verdad? Sí. O sea, después de haberlo dejado ahí tirado. Sí. Ha sido un tema, una relación amor-odio conmigo misma en la relación de ese proyecto. Realmente no es que lo sola, disfruto, ¿no? sí. Sí, ves. Es un proyecto en solitario y lo disfruto mucho que sea en solitario, sí. ¿verdad? Porque si yo no he podido colocar mi cabeza en mi cuello, como qué quiero hacer de ese espacio, cómo lo quiero hacer, no me imagino debatiéndolo con una segunda persona por el momento. Y en colectivo también estoy en un nuevo programa que salió en Radio Infinita, que es Conciencia Infinita. Son los miércoles a las 6 de la tarde. Ahí estamos. Bueno, anda pues. Gracias. Gracias. Por venir. Adiós.